Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, que a la letra dice: uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Sin lugar a dudas, hay poder en la unidad. Y el diablo lo sabe. Por eso, continuamente está luchando contra esa unidad. Él toma las diferencias que hay en nosotros, diferencias que Dios puso para hacernos más fuertes, y trata de usarlas para romper el vínculo que nos une. Por ejemplo, los hombres y las mujeres, el diablo nos ha engañado al hacernos creer que uno es superior al otro. ¿Y qué situaciones están viviendo por esa situación? Pero puedo resolver ese argumento ahora mismo. Las mujeres son superiores a los hombres. Si no lo crees, como hombre trata de dar a luz un bebé, pero también los hombres son superiores a las mujeres. Y si no lo crees, como mujer trata de concebir uno sin nosotros. En Gálatas nos dice que para Dios ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Tanto hombres como mujeres son igualmente valiosos para Dios, y eso es importante. Entonces, es la combinación de las diferencias que nos hacen más fuertes. Incluso se ha llegado a discutir si Dios es hombre o mujer. Y vaya, qué discusiones más largas, inclusive a veces veo estériles, pero la Biblia nos lo aclara. Él es ambos. Eso es correcto. En el idioma hebreo, todas las palabras tienen género, o son masculinas o femeninas. Pero la palabra hebrea Jehová es masculina y femenina a la vez. Dios es tan femenino como masculino y tan masculino como femenino. Y basta un ejemplo. Originalmente, la raza humana era así también. Cuando Dios hizo primero al hombre, era tan femenino como masculino. Luego Dios separó la parte femenina e hizo a la varona, o varón con vientre. Después, ambos tuvieron que juntarse para ser perfectamente completos. Y se junta el varón con la varona y son una sola carne. Todavía eso es cierto. Por ejemplo, cuando Dios une al esposo y a la esposa, con frecuencia junta a personas que poseen mayores diferencias de personalidad. Donde uno es débil, el otro es fuerte, y viceversa. Por eso cuando llegan a ser uno, son más poderosos que lo que eran separados. Hubo un tiempo en que no lo comprendía. Cuando había cierta presión en mi matrimonio, me molestaba con Dios por haberme enviado a una esposa que no se preocupaba por algunas de las cosas que me gustaban y que para mí eran importantes. Pero finalmente me di cuenta que Dios sabía lo que estaba haciendo. Si Él me hubiera dado una esposa que fuera tan parecida a mí, pienso que no estaríamos predicando la palabra. Estaríamos en otro lugar, o tal vez ella en otro lugar y yo en otro. Y por eso alabo a Dios por mi amadísima esposa. Por ser tan diferente a mí, pero ahora somos tan parecidos. Ahora, yo pregunto, ¿existe en tu vida personas que son irritantemente diferentes a ti? No dejes que el diablo use esas diferencias para separarte de ellas. Por el contrario, agradécele a Dios por esas personas. Deja que Él te enseñe cómo apreciarlas y lo poderoso que pueden ser juntos. Así es de que recibe esta palabra, amado, amada. Es importantísimo. Ahora, antes de continuar,
yo te invito a que nos compartas, a que nos socialices con amistades, con amigos, en tus redes sociales. Es muy importante que este mensaje llegue al mayor número de personas. Póntelo algo así como que es parte de tu misión, que es parte de tu aportación al reino de los cielos. Compártenos, por favor, compártenos y sé de bendición para otras personas. Ahora voy a entrar a lo que hoy vamos a llamar y vamos a inaugurar como a la sección Pregúntale al pastor. Tengo una pregunta aquí me escribe Alicia Cruz de Piedras Negras, Coahuila, y me escribe algo así: pastor, tengo muchas preguntas que hacer, pero solo en esta ocasión le haré dos. Usted en entregas pasadas habló sobre el infierno y que después de la muerte las personas no tienen esperanza alguna, que la decisión eterna se toma aquí en la tierra mientras estamos vivos, que las religiones que rezan por sus muertos después de muertos, pues no van a hacer cambiar de destino a las personas, porque su destino lo deciden las personas mientras late su corazón. De lo cual, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, pastor, esto me hizo pensar y esas preguntas me están dando vueltas. Pero, ¿qué hay de las tribus o de las personas que nunca han escuchado a Jesucristo? Yo pregunto, ¿esas personas se van al infierno o no se van y por qué? Y la segunda pregunta, pastor, si Dios es bueno y perdonador, ¿por qué quiere enviar a las personas al infierno? Le agradezco, pastor, por sus mensajes que me edifican muchísimo. Me están ayudando en mi vida diaria. De verdad que lo estoy disfrutando, lo estoy compartiendo. Es usted una bendición. Gracias por preocuparse al enviar nuestro alimento diario. Gracias. Me llamo Alicia Cruz. Bueno, estimada Alicia Cruz de Piedras Negras, antes que nada, muchísimas gracias por compartirnos, muchísimas gracias por preguntarnos, por darnos esa confianza. Y bueno, te voy a dar mi respuesta, voy a ser lo más breve posible. A tu primera pregunta, ¿qué hay de las tribus que nunca han escuchado de Jesucristo? Te pregunto, te doy la respuesta, Alicia Cruz, de la siguiente manera. Bueno, ok, ahora sí. Te doy la respuesta de la siguiente manera. Existen personas que al hablarles de Dios hacen preguntas como en tu caso, ¿verdad? ¿Qué me diría acerca de los mayas o de las tribus indígenas, africanas, mesoamericanas, americanas y de las personas que no han escuchado a Cristo? ¿Aún así merecen ir al infierno? Esa es la pregunta básicamente que tú me estás haciendo. Bueno, para aclarar, las personas no van al infierno por no saber de Jesús o de Dios. No irán a la condenación, esa es mi respuesta. No irán a la condenación eterna por no escuchar el Evangelio, sino porque han pecado y han quebrantado la ley moral de Dios. Dios nos ha dado la conciencia para que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿En dónde te valido esa respuesta? El libro de Proverbios, capítulo 20, 27, nos dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es decir, lámpara de Dios es el espíritu del hombre, escudriña lo más profundo del corazón. Dios nos ha dado algo que se llama la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Esa conciencia la pone al nivel de la Biblia, porque dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La misma palabra lámpara que aparece en el Salmo, que aparece en Proverbios, es la misma palabra en el original. A las personas no les tenemos que hablar al intelecto, ya que se puede debatir y no se puede llegar a ninguna conclusión, sino a las personas se les debe de hablar a la conciencia. Desde los inicios, cuando el hombre pecó, ha tenido conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo.
De modo que moralmente hablando, todas las personas saben en su interior que deben hacer lo bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en lo más profundo de su corazón saben que deben de hacer lo bueno. Por ejemplo, los mandamientos como no mentir, no robar, no matar, no codiciar, entre otros, ya vienen incluidos al nacer en nuestras conciencias, ya están impregnados. Por tanto, desde el mismo momento en que quebrantamos tan solo uno de ellos, nos volvemos transgresores de la ley y por ende tenemos que pagar la infracción que hemos hecho. En este caso, dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, punto. Con respecto a los indígenas y a todas las personas que no han sabido de Dios, la Biblia hace la siguiente aclaración en Romanos 1:20. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así es que no tienen excusa, porque la misma creación nos da un testimonio y nos revela, Dios se revela a los hombres de que hay un creador, de modo que nadie puede decir que no sabe de su existencia. Los indígenas, al igual que todos los pueblos de la tierra, son descendientes de Adán. De modo que, de cierta forma, sabían de la existencia de una divinidad suprema, pero por su pecado, como dice el verso, cambiaron al Creador por la creación. Romanos 1:23. Es decir, que siempre, todas las tribus de la tierra han sido siempre idólatras. Una vez que desviamos el intelecto de la persona hacia su conciencia de pecado, es cuando podemos comenzar a darles el evangelio de la salvación. Entonces, esa es la razón. Todos tenemos conciencia, y si la conciencia le dice que haga lo bueno, no lo hace lo bueno y hace lo malo, pues por lo tanto es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? No es por no conocer a Jesús, sino la gente se va al infierno por pecar. La segunda pregunta y la respuesta, si Dios es bueno y perdonador, ¿por qué quiere enviar a las personas al infierno? Bueno, te respondo. Quizá alguien pueda pensar que no merecen ser castigados, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podríamos alegar que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno, pero eso no es así. Pensar de esa manera es un error. Además, lo que decía Pablo, a él lo acusaban que él enseñaba que la gente mintiera para que la verdad de Dios se resaltara, y él se enojó. Dice, en todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Pablo les pone en Romanos 3, del 7 al 8, en todo el capítulo 3 está tremenda la defensa de Pablo. Ahora, lo que sí te quiero decir es que Dios está lleno de amor, pero su naturaleza divina también está llena de ser un Dios justo. Cuando la Biblia habla de un Dios justo, hace referencia a que Dios el Padre es similar a un juez bueno que debe aplicar el derecho y debe de aplicar la rectitud a quien lo merece. Cuando nosotros, por ejemplo, cometemos un pecado, quebrantamos la ley de Dios, cualquiera de los mandamientos de Dios, y Él, como un juez bueno, tiene que hacer pagar al infractor por el delito que ha cometido. En ese caso, debe de castigar el pecado, porque si no lo castiga, ofende directamente a Dios, y eso es morir eternamente. El Padre hizo una gran muestra, te quiero decir, Alicia, de amor al castigar a su Hijo por culpa de todos nuestros pecados. Jesús recibió toda la ira de Dios en sus hombros al ser torturados en la cruz, y por tanto, todo aquel que confía en el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo, y en su resurrección, es declarado inocente de culpabilidad y de todo pecado. Es liberado del castigo eterno. A eso le llamamos salvación. Una vez que entendemos que Dios es justo y que no puede permitir que los pecadores se salgan con la suya, podemos retomar la base central de lo que es la predicación. Así es, Alicia, esas son mis respuestas. Yo espero haberte contestado, pero lo más importante, Alicia,
es recibir el mensaje de la salvación. Ahí es donde queda nuestra importancia de estar predicando en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que llevar este mensaje, hablarlo, no nos debemos de preocupar nosotros si la gente se va a convertir o no. Eso es un asunto del Espíritu Santo. Nuestro trabajo como heraldos, como mensajeros, es predicar la palabra, enviar la palabra, darla y que la gente se convierta. Así de sencillito, Alicia. Bueno, espero que te haya yo contestado y también a nuestros amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Simplemente vamos a agradecer por todas sus cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por los amados, por las amadas que nos siguen día a día y que comparten estos mensajes. Te pido que tú los bendigas. Seguramente son de gran bendición para muchas personas que reciben de lunes a viernes estos mensajes en el nombre de Jesús. Que a través de esta palabra sean impactadas sus vidas, sean transformadas sus conciencias en el nombre de Jesús. Que puedan ver a Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida. Que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Que la única opción que tiene la humanidad es ese sacrificio maravilloso a donde Jesús, el justo, pagó por los injustos, por nosotros, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no es un recurso, que no es una paga, que no es un salario, que no es una recompensa del hombre, sino es un don, que es un regalo de Dios. Padre, que este regalo de Dios que se llama Jesucristo llegue, impacta los corazones y puedas librar así a millones y millones de personas que se van a los infiernos por no conocer este mensaje de salvación. Padre, abre los ojos del entendimiento, que puedan conocer el mensaje de salvación en sus vidas, en el nombre de Jesús. También, si hay alguien que tiene alguna necesidad en cualquier área de su vida, te pido, te ruego que la suplas en el nombre de Jesús. Sigue haciendo milagros, maravillas por medio de tu palabra, a través de la oración, a través de este medio, en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. En el minuto de información, en el minuto de agradecimiento, seguimos agradeciéndole al Padre por todas las cosas maravillosas que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Bendecimos su nombre maravilloso, porque Él es bueno para siempre es su misericordia. Así es de que, amados, yo te espero este domingo a las 11:30 en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Ven con tu familia, ven con toda la buena actitud, ven, adoremos juntos al Padre, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Seguimos orando, seguimos ayunando, vamos con todo, creemos que Dios hará maravillas en todas las personas que nos siguen a través de este medio. A las Charito que estamos orando, que Dios las bendiga mucho. A los hombres y mujeres que estamos orando, que Dios los bendiga mucho. Así es de que reciban esta bendición. Nos vemos para la próxima, no sin antes darle gracias al Padre por tu semilla financiera que siembras en este ministerio. Padre, bendice la semilla financiera que se siembra en este ministerio, multiplícala grandemente en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias y declaro tu victoria en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.